muchachos, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a las Artes en este módulo casi final que se llama Viviendo en las Fronteras. Eh, es un módulo en el que quiero hablarles un poco sobre algunos lugares en los que el arte, la arquitectura y el diseño se encuentran y esos límites entre una cosa y la otra se desdibujan un poco, ¿cierto? Entonces, para esto he querido hacerles un pequeño montaje muy improvisado, me disculpan, la improvisación de mi pequeña galería en el suelo, con alguna muestra o con una pequeña muestra más bien de un trabajo que estoy elaborando en este momento, que es parte de una investigación que estoy llevando a cabo para la universidad con un grupo de estudiantes y con otro profesor. Eh, la investigación se llama Inscripciones Espaciales y precisamente busca encontrar lugares de encuentro y de difuminación de fronteras entre diferentes disciplinas como la arquitectura, el diseño, la literatura, el arte. Entonces por eso quiero mostrarles un poco de esto, ¿cierto? Porque siendo yo arquitecto y estando trabajando para una facultad y un programa de arquitectura, de todas formas, tengo también otros intereses y otras búsquedas personales que van, digamos, enlazados con el arte y con la exploración plástica y estética, y por consiguiente eso se ve reflejado en mi producción, ¿cierto? De una o de otra manera, los trabajos que voy haciendo tienen como la presencia de varios de esos lugares. Entonces, como pueden ver ustedes acá, lo que están viendo pues un poco son algunas pinturas, algunos dibujos, muchas de ellas están en proceso, ¿cierto? Aclaro, no están todas terminadas. Y que son parte, como les digo, de la investigación. Ahorita les quiero comentar un poquito más en detalle de pronto de algunas de ellas, pero por el momento comentarles eso, ¿cierto? Básicamente son trabajos que casi todos ellos están en proceso, en varios formatos distintos, aunque tienen en común, como les digo, el estar elaborados a través de la pintura y del dibujo. Bueno, aparte de ese elemento común que son, o de esos elementos comunes que son la pintura y el dibujo en estos trabajos, pues evidentemente está la exploración espacial propia de un arquitecto. Si bien no necesariamente esa exploración espacial se ve reflejada siempre en diseños arquitectónicos o digámoslo espaciales, ¿cierto? Hay reflexiones que giran en torno al espacio, pero que pasan por muchos formatos, ¿cierto? Y maneras distintas de entender esa idea de espacialidad. Entonces, en casos como este, por ejemplo, o estos dos que estamos aquí viendo, o tres que alcanzamos a ver, ahí hay una búsqueda más arquitectónica, más desde el espacio arquitectónico. Incluso esta del centro, la más grande, que les comento, pues es como el diseño de una nave espacial fantástica, pues sería una búsqueda muy desde el diseño. Sin embargo, también tenemos cosas como esta, ¿cierto? Que es un trabajo de los que está realmente en proceso. Como ven, está en varios formatos esta reflexión que quiero hacer en torno a los meteoros. Entonces hay varias pinturas, hay varios dibujos, unas en formatos grandes, otras en formatos pequeños. Eh, pero allí ya hay una reflexión más genérica sobre el espacio, no necesariamente una reflexión todavía que esté enfocada en la arquitectura propiamente. Si bien hay espacialidades de múltiples tipos y procedencias, como pueden ver esos asteroides, meteoros, lunas, nebulosas. Esto es una cáscara de yuca que todavía está en proceso de elaboración, esa pequeña pinturita. Un bloque de hielo, ¿cierto? En el océano. Este pequeño bodegón está elaborado con pues, dos papas criollas y unas uvas, ¿cierto? Todos estos son reflexiones en torno, como les digo, a la idea de un concepto que es el de los meteoros. Por aquí hay otras reflexiones que tienen que ver con un concepto que es el de rizoma. Esto también va hacia la reflexión de los meteoros, lo mismo que estas manchas que les mostraba yo ahora, ¿cierto?
que muchas de ellas son producto del azar, ni siquiera las estoy elaborando como de manera absolutamente premeditada, simplemente hay unas insinuaciones de parte mía y luego el azar, digamos, hace lo suyo, por decirlo de alguna manera. También hay reflexiones sobre el COVID y la cuarentena, por ejemplo, estas pinturitas pequeñitas de por acá, ¿cierto? Lo mismo que esta pintura grande que ustedes habían visto de pronto en alguno de los módulos, que también es una reflexión sobre el COVID, bueno, pero que también está ahí mezclado otros elementos. Esta pintura larga, vertical, es también una reflexión sobre los meteoros, más espacial, ¿cierto? Más abstracta. Esta vuelve a ser desde el azar, una reflexión pues sobre los meteoros, como les digo. Entonces hay varias temáticas. Ahorita, insisto, pues me detendré en algunas de ellas de manera breve, pero como ven son reflexiones que tienen que ver sobre el espacio, pero también sobre la pintura, sobre los formatos, sobre la técnica, sobre los soportes, sobre los medios de representación, ¿cierto? De hecho, en gran medida, algunas de estas obras que están elaboradas en la técnica del óleo, están elaboradas en esa técnica como una forma de crítica, ¿cierto? A la arquitectura y a la representación arquitectónica, que cada vez va más digamos, dinámicas de lo acelerado y no nos permite reflexiones muchas veces profundas y detenidas sobre las cosas que estamos haciendo. Entonces una técnica tan lenta como el óleo, ¿cierto? Es una técnica que te obliga de una o de otra manera a reflexionar, a detenerte, ¿cierto? Y a vivir el proceso de diseño y de creación de otra manera. Hay otras técnicas como el acrílico que son más rápidas, pero que sin embargo también, digamos, serían lentas comparadas con técnicas o formatos digitales que son los que priman hoy en día. Técnicas como las tiza pastel o las tizas de sanguina. Bueno, esta técnica que de alguna manera ya trabajamos en el curso de Introducción a las Artes y que ya también les había mostrado un poco de este trabajo, que es la del café, ¿cierto? Pintar directamente con café. Bueno, estas manchas están elaboradas, por ejemplo estas que son con estos colores como más brillantes, están elaboradas con vitraceta, dejando regar directamente la pintura y frotando un papel contra el otro, se lograban estos efectos. Esto es una mancha lograda con óleo sobre el papel, pero son ejercicios, digamos, como ven en una hojita. Son ejercicios con los que no pretendo pues lograr nada definitivo. Y esta hoja, que es donde he estado limpiando constantemente las pinturas de óleo precisamente, se va convirtiendo en una especie de pintura abstracta, atmosférica. Entonces también el espacio de alguna manera está allí presente, el espacio y el tiempo. Bueno, vamos a cortar por aquí y cuando volvamos vamos a ver un poco, insisto, pues como en detalle algunos de estos trabajos que trato de poner como ejemplos de esta idea, vuelvo al inicio, ¿cierto? De vivir en las fronteras, de estos trabajos que no se podrían denominar propiamente arquitectura, pero tampoco son trabajos que podríamos llamar de arte. Bueno, muchachos, muchachas, vuelvo acá. Quiero mostrarles un poquito, como algo de eso que les quiero detallar más, la bitácora que he ido trabajando pues como en esta investigación. La bitácora es un elemento muy importante para nosotros, para los arquitectos, para los artistas, los creativos en general, y en la facultad es un elemento y un instrumento que nos parece, digamos, vital para el desarrollo de la creatividad. Entonces quiero mostrarles un poco de esto y de cómo esa bitácora es reflejo también de las reflexiones que uno va llevando a cabo. Y también, obvio, es reflejo, insisto, de lo que les quiero mostrar de manera puntual el día de hoy, de esos encuentros entre diferentes disciplinas, ¿cierto? La arquitectura mezclándose con otras disciplinas, o el arte mezclándose con otras disciplinas también. Entonces, esta es mi bitácora personal, por lo menos la de esta investigación. Empecé de manera, digamos, muy directa, haciendo, digamos, ya unos primeros dibujos de la primera inscripción,
así se llaman, digamos, estos trabajos que estoy elaborando, que estamos elaborando con el grupo, empecé de manera directa con unos dibujos que sean reflexiones sobre, insisto, el primer ejercicio, digamos, de la investigación. La investigación tiene un componente de creación, es una investigación-creación, entonces estamos creando estas obras y las estamos creando a partir ya de entrada de encuentros entre unas disciplinas y otras. Entonces, esta primera es el encuentro entre la literatura y digamos la arquitectura, ¿cierto? Y el arte. Entonces yo partí de la lectura de unos cuentos de ciencia ficción que se llaman Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y a partir de esas reflexiones que me generó esa lectura empecé pues a rayar en bitácora. De manera muy directa, ¿cierto? Fui haciendo dibujos. Aquí me empezó a faltar de pronto, y esto se los observo como parte de una autocrítica, me faltó anotar cosas, ¿cierto? Incluso poner la fecha en la que hice estos trabajos, porque eso es importante pues cuando uno vuelve a ellos. Pero como ven, aquí está el primer boceto de la nave espacial que veíamos ahorita pues en una de las pinturas. Aquí está también el boceto de otra de las pinturas hechas en tiza pastel. De hecho, aquí también está hecho en la misma técnica de la tiza. Es como la primera aproximación a esa imagen. Aquí hay otro boceto también de esa lectura que hacía de las crónicas marcianas, pero de algo que finalmente no quedó sino en el boceto, no pasó a otro formato. Lo mismo esto, serían más bocetos, ideas que se me van viniendo a la cabeza y que las ejecute luego o no, pues simplemente las pongo allí, porque incluso pueden servirme luego para otros momentos, ¿cierto? Por eso también es importante la investigación. Aquí empezó la exploración con el café, que ese fue ya otro de los ejercicios donde estábamos reflexionando a partir de la lectura de un libro que se llama La historia de las alcobas. Yo me leí un capítulo que era sobre las alcobas de hotel o las habitaciones de hotel, y bueno, empecé a hacer los bocetos acá, también aprovechando de una vez la técnica. Aquí hice unas pequeñas pruebas, por ejemplo, de las intensidades que me podía dar el café de manera más o menos directa. Bocetos, aquí ya empezaba a anotar algunas ideas, ¿cierto? Bueno, incluso cosas que no tienen nada que ver obviamente con la investigación. Ustedes saben que la bitácora termina siendo un soporte para muchas cosas de uno. Bueno, aquí es como la idea inicial de esa composición que terminé haciendo con este trabajo con el café y con las habitaciones de hotel. Bueno, un personaje que es importante en esa historia que trato de narrar en esa obra, que es como una especie de cómic o de historieta, por eso el formato también. Entonces aquí estaba como imaginándome ese personaje terrorífico, y también me lo imaginé por acá de esta otra manera. Después llegué a esta idea que fue un poco la que terminó imponiéndose. Bueno, más bocetos, los bocetos del hotel, ¿cierto? Como me lo empezaba a imaginar, las habitaciones de ese hotel, inspiradas, y aquí se ve, ¿cierto?, en las pinturas de Edward Hopper. Entonces también esa otra referencia, empiezo a leer también, a cruzar no solamente ya la literatura sobre arquitectura, y esta técnica o este soporte sobre café sobre cartón, sino además estos referentes desde el arte que traía yo, ¿cierto? Más bocetos, más ensayos con las intensidades que me daban los diferentes tipos de café. Este es un boceto que me parece muy bello. Por las intensidades también que se lograron ahí con ese café diferente a otro que estaba usando. Bueno, bocetos, aquí ya empieza otro ejercicio que es el que tiene que ver con el COVID. Aquí ya hay una anotación de algo que me pareció a mí importante, sobre, digamos, relativo sobre a la idea de estar encerrado, de la cuarentena, bueno, todo eso que empezábamos a vivir en ese momento. Esto también es sobre el COVID. Como ven, después en algunas de esas pinturas hay cosas parecidas a esto, ¿cierto? Entonces hay bocetos que sí terminan saliendo de la bitácora y otros que se quedan dentro de ella. Más anotaciones, ¿cierto? Sobre lo que yo consideraría importante tener en cuenta en un espacio del que no puedo salir, ¿cierto? Una película que me sirvió de referencia, la idea de los 5 sentidos como imponiéndose allí también en ese momento. Bueno, traté también de metaforizar el asunto, entonces llegué a la idea de la Torre de Babel,
Bueno, y otras palabras clave que, como ven, de alguna forma en la pintura también quedaron reflejadas en esa pintura grande que les mostraba ahora. Por aquí otro bocetico, como en sección, ¿cierto? Una reflexión más sobre el interior de ese espacio, y en el que ya pinté un poco, aprovechando como un poco el vino que había por acá en la casa en algún momento. Ven las atmósferas que genera también tan interesantes. Aquí, bueno, un diseño sobre ese espacio en planta, sobre ese espacio, sobre el COVID. Eh, bueno, una frasecita de una canción que me llamó la atención en el contexto. Aquí ya empieza otra reflexión sobre otro trabajo distinto, que es el del rizoma, bocetos. Aquí ya hay una parte escrita muy importante, porque el texto este era un texto filosófico, entonces me obligó, digamos, a escribir más para entender lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer, y cómo llevarlo pues a la reflexión en la arquitectura y en lo espacial, insisto. Bueno, estos son más bocetos, ¿cierto? Como de ideas sueltas que se me van ocurriendo sobre el rizoma, ¿cierto? Sobre ese trabajo sobre el rizoma. Esto es algo sobre los meteoros, que eran estas pinturas que les mostraba también sobre las nebulosas y las nubes. Y bueno, este fue un boceto de esa pintura vertical que les mostraba ahora, que es parte de la reflexión sobre los meteoros. Entonces el espacio este como ondulante, que tiene cavernas, pero que también es como de alguna manera móvil, o esa era mi intención, ¿cierto? Bueno, y por último, este es como el último dibujo que hay en la bitácora. Está esto, hecho en la técnica de oleopasteles, ¿cierto? Y es la reflexión, insisto, sobre lo meteórico, ¿cierto? Sobre los meteoros y los espacios cavernosos, que de alguna manera empiezo a entender pues que están allí presentes. Entonces, bueno, muchachos, un poco esta era la muestra sobre la bitácora, y cómo de ahí empiezan a verse también esas mezclas, insisto, entre el arte, la arquitectura, la literatura, la filosofía, y toda esa mezcolanza, esa especie de sancocho, ¿cierto? Termina sirviéndonos entonces como inspiración para nuestros proyectos, para la reflexión sobre el espacio, sobre la arquitectura, pero también para llevar nuestra disciplina a otros lugares, ¿cierto? Para expandir el territorio en el que podemos actuar como arquitectos y como diseñadores, ¿cierto? Porque por cierto les comento, en esta investigación somos dos profesores, el otro profesor es un profesor de diseño industrial, yo de arquitectura, y unos estudiantes, en este caso sí todos de arquitectura, ¿cierto? Pero entonces hay unas reflexiones que, insisto, no van necesariamente al diseño arquitectónico, van al diseño, van al espacio, y en el objeto también hay espacialidad, como seguramente ustedes ya también habrán empezado a intuir. Bueno, muchachos, esta es una de las pinturas que realicé para la reflexión de Crónicas Marcianas. Ahí, como pueden ver, están las dos lunas de Marte. Este sería un paisaje marciano imaginado por mí, evidentemente. No es un paisaje marciano real. Es todo a partir de la imaginación y de lo que la lectura del libro me generaba, ¿cierto? Y en ese paisaje marciano pongo yo estas dos especies de arquitecturas extrañas, arquitecturas alienígenas, porque no son arquitecturas humanas. Entonces esto es como lo que yo me imaginaba de cómo sería la arquitectura en Marte y esos espacios en los que vivirían los marcianos. Allí también hay otras alusiones desde el mundo del arte, ¿cierto? Hay una pintura muy famosa del Bosco que se llama el Tríptico del Jardín de las Delicias, y estas dos formas arquitectónicas las estoy tomando en gran medida de uno de los paneles de ese tríptico, ¿cierto? Retomo dos formas que hay allí, las interpreto de alguna manera, ¿cierto? Las transformo hasta cierto punto, las inserto en este contexto y en la historia de las crónicas marcianas, y las convierto en algo distinto hasta cierto punto, ¿cierto? De lo que estaba haciendo el Bosco pues en su pintura. Entonces este es un ejemplito, ¿cierto? De cómo la arquitectura, el arte, la pintura, el dibujo, la literatura, la ciencia ficción en este caso incluso, se mezclan, ¿cierto? En un territorio en el que no podríamos decir a ciencia cierta si estamos ante una obra de arte o una reflexión arquitectónica o una ilustración para un libro de ciencia ficción. Bueno, muchachos, si bien este trabajo ya se los había mostrado, quiero mostrárselos otra vez un poquito aquí a través del video,
y tal vez podemos ver algunos detalles con mejor resolución, ¿cierto? Y mejor definición. Esta es la reflexión pues sobre la historia de de las alcobas y de las habitaciones, y en la que yo reflexioné sobre las habitaciones de hotel, ¿cierto? Entonces aquí vemos el hotel que yo me imaginaba, este personaje, este ermitaño que va hacia allá buscando refugio, ¿cierto? Los interiores de esas habitaciones y un poco las atmósferas y las escenas que yo me imaginaba en esos lugares. Esta es una historia un poco, digamos, de terror, está también influenciada por Psicosis de Alfred Hitchcock. Entonces, por eso este personaje pues siniestro de la máscara, acompañado pues de esta sombra, además que no tiene como rostro, pero que se confunde con la noche, ¿cierto? Este sería el lugar donde se desarrolla pues como los acontecimientos de esta historia que me estoy inventando yo acá, ¿cierto? Que insisto, es una historia que me invento a partir de las propias experiencias, ¿cierto? De haber visitado habitaciones de hoteles, no solamente haber leído el libro pues que narraba sobre estas habitaciones, sino las propias experiencias en habitaciones de hoteles, pero yo me quise enfocar en este lugar, o perdón, en este momento, de manera específica, en experiencias negativas, ¿cierto? En esas habitaciones de hotel, o en experiencias negativas en los hoteles en sí mismos, ¿cierto? Llegar a lugares desagradables, en los que de pronto sentiste miedo en algún momento, y sentiste que incluso te podría pasar algo malo. Entonces por eso la relación también con Hitchcock y con Psicosis.